Hola, buenas noches. Lunes. Empezamos hoy bastante más tarde de lo habitual, causas domésticas. En fin, me he puesto a explicarlo así por encima. A limpiar por dentro un lavavajillas y tiene muchas piezas y era un poco complicado volverlas a ensamblar todas. En definitiva, cosas que pasan en la vida diaria, algunos que intentamos hacer vida diaria. Hoy vamos a hablar, obviamente vamos a empezar con Afganistán, con todas las repercusiones que tiene, luego hablaremos de este tema de Ceuta, de las devoluciones y de las decisiones judiciales. Nuevamente, la justicia parece que pone en orden lo que algunos pretenden hacer por la cara, vamos a decirlo así de claro. Volveremos a hablar obviamente de las historias de Podemos con más movimientos que vamos a explicar. Hablaremos de un personaje de esos que a veces parece que está desaparecido, pero que no lo está, que es Puigdemont. Hoy ha ido la policía francesa a preguntar a la Universidad Catalana de Verano si estaba por allí el personaje, suponemos para saludarle. Vamos a explicar también no diremos la palabra incidente, este tema curioso, vamos a decirlo así, y finalmente explicaremos una historia que ya hemos explicado un par de veces y que vamos a reforzar con nuevos datos, que es la sensación de muchos riders tras nueva ley rider de que esto no funciona. Vamos a decirlo así de claro y vamos también a explicarlo. Si os parece, empezamos para intentar no irnos más tarde todavía ya con el tema de Afganistán. Y lo primero y fundamental es una de las frases que ha dicho en su discurso a las 21:45, curiosamente, hora española. También se retrasa como Sánchez Biden al hacer sus presentaciones o sus discursos, tampoco deja preguntas, eso sí, luego han salido el Pentágono, han salido un montón de gente dando explicaciones y respondiendo, pero él no. Él ha dado su discursito, leyendo, parece el teleprompter allí, mirando a la cámara. Y la frase fundamental, que no pueden ir a una guerra en un país cuyo ejército no quiere ir a la guerra. Resumiendo, afganos, que os den. Hemos gastado mucho dinero, muchos muertos también es cierto, y es una frase que realmente uno puede analizar y puede hasta darle la razón. ¿Por qué hay que hacer cosas en un país que el propio país autoabandona? Porque los recursos han sido limitados. Seguramente ha habido mucha gente que ha metido la mano. Hemos visto el vídeo del presidente que, según fuentes de Rusia, se ha llevado ingentes cantidades de dinero. Hemos visto un vídeo cuando se subía al avión que iba acompañado por gente con maletas que para hacer la foto les han dicho que no subieran. Y en fin, estamos delante de países un poco fallidos, digámoslo así, y de temas que seguramente, y no lo olviden, de aquí 2-3 semanas nos vamos totalmente a olvidar. Muchas lágrimas, muchos lloros, muchas preocupaciones, pero al final estas historias que lo acabará sufriendo son los propios afganos, obviamente si hay algún, entre comillas, occidental que se quede en el camino también sus familias, pero la gente en general de aquí un par de semanas o menos verán que ni se acuerda de Afganistán ni se acuerda de nada de eso. Nosotros hemos comentado hoy que la estrategia parece por una apuesta de China para intentar conseguir lo que no consiguió ni Estados Unidos ni en primera instancia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es convertir el avispero de Afganistán a través del corredor de Bayan, convertirlo, digamos, en un experimento para demostrar, entre comillas, al mundo que son ya una potencia territorial y que son capaces de transformar lugares inhóspitos que nadie ha podido hacer en lugares prósperos. Vamos a ver si esa apuesta continúa, y esa apuesta obviamente implicaría que el mundo talibán fuera un poco más transigente en ese sentido, y veremos a ver por dónde van, nunca mejor dicho, los tiros. Desde España, obviamente, las cosas curiosas. Ha salido hace unas horas, ya lo hemos visto ahora en el Flight Radar, el avión, uno de los dos aviones que van, ya estaba llegando a Asia, en ruta, en principio parece que a Dubái, de Dubái irá hasta el aeropuerto de Kabul si le dejan aterrizar, también parece que podría aterrizar en Delhi. Vamos a ver cómo se mueve. Es curioso porque estos dos aviones para repatriar a todos los españoles y en principio a traductores y todos aquellos que han apoyado al ejército español que está en Afganistán, aunque tienen muchas dudas, como hemos leído en diversos medios, de que sean repatriados, pues parece que llegan un poco tarde. Hemos leído que países como Chequia ya habían repatriado con aviones a sus ciudadanos y España tarde, mal y aquello de nunca. Parece que
No se puede molestar al señor presidente que está de vacaciones. Recordemos que Merkel, Johnson, por decir algunos, o Macron han suspendido las vacaciones para ponerse a coordinar estas tareas, aunque sea simbólicamente, digámoslo claramente, porque ellos de logística no saben nada. Pero Sánchez se ha unido, digamos, con un tuit a las 8 y pico antes de salir el avión, como diciendo, con fotos de archivo, vamos a enviar unos aviones, jaja, jiji. En definitiva, no está ni se le espera. Y lo peor, que parece que para él las vacaciones son eso sagrado, que uno se sorprende que un señor así sea presidente de un país como este. Aunque los fallos parece que son en conjunto de muchas cosas. Hemos tenido la curiosidad, y es algo que pueden ustedes mirar, ustedes mismos, quienes tengan la red Twitter, de buscar, por ejemplo, el Twitter de la Embajada Española en Kabul. En principio, cerrada. Y en principio uno piensa, hombre, está cerrada hoy, pero a lo mejor hace un par de días, 3 días, lanzaban algún aviso o explicaban alguna cosa interesante. Pues no, uno lo único que ve es en Afganistán, ojo, pues retweets de venga a España a pasar el verano o elementos institucionales como discursos del ministro de Asuntos Exteriores, etcétera, etcétera. Y uno piensa fríamente, dice, oiga, para tener la red Twitter, la red de embajadas, que muchos son vagos, vamos a decirlo así, quienes hemos viajado por el mundo, hay muchas embajadas llenas de vagos y de personas incapaces de hacer nada por su país, excepto vivir bien, pues oiga, para tener una red tan ridícula, para hacer eso y cuando hay una situación donde se puede aprovechar las redes para informar a la gente, para informar incluso desde Kabul, para informar a los familiares de gente que hay allí de que, oiga, que esto está tranquilo, esto está complicado. No, venga de veraneo a España. Es que es bastante alucinante. Algunos pensamos que para hacer eso, lo que debe hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores es decir a las embajadas que o tienen un tuit o un Twitter, un usuario serio, o no se utiliza, o no se hace, porque para decir gilipolleces, algunos creemos que no están las redes. Es una manera estúpida, digamos, de perder la oportunidad de comunicar y confirma un poco lo mismo que hemos dicho de Sánchez, la incapacidad manifiesta de todos aquellos que están al mando en este país de hacer algo con cara y ojos. Triste, pero real. Y no solo el tema de Afganistán es preocupante, sino el gobierno empieza, ya dijimos que cada vez que vamos a tender hacia acabar este verano las cosas se van a poner más interesantes, pues tenemos ahora el tema de las devoluciones de los menores en Ceuta. No ha sido uno, sino 2 juzgados del contencioso administrativo, el número 1 de Ceuta de forma parcial y el número 2 de forma completa, que han dicho que esto no se puede hacer así. Hablando en plata, es decir, no se puede devolver a menores transgrediendo la ley. Es más, han pedido explicaciones al Ministerio Interior y han cancelado cualquier devolución, en el caso del 2, durante 72 horas. Al final, la sensación que tenemos algunos cada vez más clara es que hay gente en este país que lo que tiene es mucha cara y muchos jueces tienen que hacer el trabajo que les toca, que es a veces, simple y llanamente, como este contencioso administrativo, preguntar los motivos por los cuales se infringe la ley de una manera tan grave. Peor todavía, nos lo ponen. Resulta que la propia Fiscalía pide al Ministerio Interior por qué esas órdenes de devolución han ido sin firma. Se está cumpliendo un trámite sin nadie teóricamente haberlo firmado ni ordenado. ¿Saben aquello que en el papel es donde se rehace todas las cuestiones? Pues parece que este gobierno, este ministerio, intenta evitar el papel porque se supone son conscientes de que están haciendo algo que precisamente no es muy legal. Y a todo esto aprovecha nuestra amiga Yone Belarra, que nos hemos confundido, aprovecha para decir y escribir una carta a Marlaska diciendo que pare el tema. Es de estas cosas que uno desconoce si es que en Podemos no saben que están en el gobierno o uno cree que la realidad es lo que llevamos explicando desde hace días y que vamos a complementar ahora, con que hay una línea de Podemos que lo que quiere es reventar el gobierno para intentar acelerar
unas elecciones donde otras líneas no puedan consolidarse. Y entramos en el tema de Podemos, que saben que llevamos tratando muchos días y que nos parece muy curioso que empezamos a hablarlo hace casi más de una semana y muchos medios empiezan a hablarlo ahora como una novedad. En fin, cada uno ya sabe que es como es. Nosotros siempre hemos hablado de 4 grupos dentro de Podemos, ya podemos descartar a uno, en principio el de Del Olmo, del que nadie sabe ni quién es, y nos quedamos con 3 grupos. Vamos a sintetizarlo de una manera ágil. Tenemos el grupo, digamos, de las herederas naturales, que cada uno lo tome como quiera, del vicepresidente Iglesias, que serían Montero, Belorra y Belarra. Tenemos ese grupo. El grupo más activo en la crítica al gobierno y el grupo que desea que haya unas elecciones anticipadas porque cree que pueden funcionar con el rebufo y pueden tener todavía representación. Recordemos, en caso de elecciones anticipadas, quien queda fuera de juego totalmente parece va a ser Ciudadanos, que eso es otra historia, pero ya saben que aquí hace tiempo que no hablamos de los partidos muertos. Tenemos el otro grupo que siempre hemos definido, el de los comunistas, que es el de Enrique Santiago y Garzón, que están a la expectativa. Son conscientes que en principio, añadimos ahora en principio, tienen la mayoría del voto fiel de Podemos. Recordemos, el Partido Comunista siempre ha tenido sus votantes, su 1 millón de votos, 1 millón y pico, 2 millones, pero su representación siempre ha sido escasa porque ha sido muy diseminado. Son aquellos votantes fieles de toda la vida, por llamarle de alguna manera. Y luego tenemos el grupo de Yolanda Díaz, que es el grupo afín al socialista, que es un ala del socialismo, que algunos creemos que está potenciado directamente por el PSOE, pero que empieza a agruparse, como comentábamos el otro día, no solo intentando atraer a Ada Colau, del Ayuntamiento de Barcelona, sino intentando atraer a otras caras más públicas o tan públicas como podría ser Oltra en Valencia o Teresa Rodríguez en Andalucía, intentando este grupo de mujeres, digamos, constituir una alternativa al Podemos actual, al Podemos que hemos dicho más natural, es decir, al de Belorra, Belarra, Montero, e intentando pasar por encima del Partido Comunista más tradicional, Enrique de Santiago o el propio Garzón. Esto es como siempre a la expectativa de si pueden chupar una dirección general, un ministerio, ya saben cómo funcionan estos comunistas que creen que hay que repartir todo entre ellos, claro, no entre el resto de los ciudadanos que les importa bien poco. Pues la apuesta va con esa línea de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz aglutinando a todo el mundo y confían, curiosamente, en los resultados de la buena imagen que creen representan en el electorado. Y algunos aquí hacemos un análisis doble. Por un lado creemos, y lo hemos explicado en muchas ocasiones, que Yolanda Díaz, con el tema de los másters y el tema de la pederastia, en cualquier momento podría ser fulminada. Ya saben cómo funciona este país. Campaña de prensa, pam, 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 titular mañana en El País. Yolanda Díaz falsificó sus 3 másters. Bueno, falsificó no, porque no los ha hecho. El escándalo de Yolanda Díaz cuando Beiras la lanzó de Galicia, la expulsó por tener un pederasta contratado en el 2009 y entrar en el 2016 en el Parlamento de Galicia, la policía detenerlo, por ella encubrirlo supuestamente. O sea, que es una figura que está siempre pendiente, digamos, de, con todo el respeto político, de su ejecución. Pero claro, algunos pensamos, Teresa Rodríguez, que representa actualmente en las últimas encuestas que Andalucía sacaría 0 diputados. Ada Colau, de capa caída. Ariana Oltra, con otro tema, curiosamente también de pederastia, parece que Dios los cría y ellos se juntan. O incluso la propia Yolanda Díaz, que recordemos, Podemos, que es su máximo representante, en teoría era ella, en Galicia sacó 0 diputados. Algunos disfrutaríamos con esta unión de personajillos porque creemos que la bofetada que se darían sería de órdago y sería seguramente el fin de un periodo político, cuanto menos nefasto en cuanto a los personajes que se han manifestado en lo público. Vamos a ver si esa línea
consigue eliminar a la línea de las ministras o si la línea de las ministras consigue imponerse. Decisión clave, la va a tener el Partido Comunista. Depende de por cuál de las dos líneas apueste, ya descartado el tema del Olmo, veremos una opción u otra. Obviamente, la opción primera de Díaz es una apuesta hacia un socialismo más extremo, vamos a decirlo así. Recordemos que hasta en Barcelona, por ejemplo, también pacta Colau con el Partido Socialista, por decirlo así con claridad, de la misma manera que parece que ese sería el vínculo de unión de ese nuevo partido que estaría, digamos, más a izquierda o incluso, algunos dicen que podría integrarse en un nuevo socialismo que encabrearía sinceramente a toda su ala. En aquel del 1 al 10 que hacemos muchas veces, abandonaría totalmente el PSOE, el número 5 y el número 4, y se centraría en el 3, un 3 lateral, vamos a decirlo, un 3 excesivo, un 2, un 1, incorporando a todos estos personajes a sus listas. Creen que el empuje que podría tener un Sánchez con estos candidatos sería suficiente. Algunos creemos que este país está cada vez más centrado y que el grueso de la población vota entre el 4 y el 6, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, entre el 4,5 y el 5,5 diríamos incluso. Somos un país que, aunque sean los extremos los que más hablan, estamos bastante centrados. Y pensamos que si esa es la línea del nuevo gobierno desde el jefe de gabinete, de apostar por llevar hacia el descenso, digamos, al PSOE, creemos que estarían cavándose su propia tumba. Porque hay algo que hay que decir que parece obvio. Ninguno de estos personajes parece que sea capaz, tras el periodo que han estado gobernando, de conseguir en unas elecciones apoyo suficiente. El ejemplo más claro, Yolanda Díaz Galicia, 0 de 12 que tenían. O sea, la fuerza, el espíritu de Podemos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, tenía un representante único, que era Pablo Iglesias, y con su salida, el proyecto, creemos, está desaparecido. Que mucha gente intenta aprovecharse del mismo para seguir mamando del dinero público, pues es algo hasta natural. Pero de ahí a que crean que tienen opciones, parece complicado. Vamos a ver por dónde se manifiesta el Partido Comunista, si apoyando, de momento tienen el silencio, más a este ala de Díaz o a este ala de Montero, Belorra y Belarra. Y hay que ver si este enfrentamiento, que de momento, fíjense el detalle, esta facción, vamos a decirlo así, podríamos decir más radical, aunque ambos son radicales, en la mano de Belorra, está criticando al propio gobierno cuando, curiosamente, Yolanda Díaz parece que está convirtiéndose en su defensora. Aunque tenga que hacer esos extraños movimientos a veces más sigilosos, la realidad parece esa. Y veremos a ver si eso lleva a un enfrentamiento, e incluso algunos pensamos y analizamos que en caso de una hipotética salida del gobierno, por ejemplo, de las ministras Montero y Ione, podría darse la circunstancia de que fueran sustituidas por otros elementos de Podemos si se consigue que pierdan el control del partido. El partido, en el fondo, estamos hablando de un partido que no tiene base y no tiene prácticamente nadie que decida, son decisiones unipersonales. Y el elemento clave es qué persona o qué personas pueden conseguir levantar algo. Y ahí podría darse la situación que el conflicto que a veces intenta generar las ministras con el propio gobierno del que forman parte acabe siendo un conflicto interno en Podemos, que acabe siendo una separación o una división donde, como decimos, el Partido Comunista puede tener mucho que decidir. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero fíjense, si estos temas ya están saliendo a mediados de agosto, algunos creemos que se incendiarán más las próximas semanas y que veremos nuevos movimientos
en este grupo de gente. Recordemos, la apuesta de Díaz por traerse a su vera, digamos, a Colau, a Oltra, a Teresa, y estando muy observada por Sánchez, algunos consideran que eso puede ser hasta un peligro para Sánchez, otros creemos que no tiene nada que ver, porque a Sánchez le interesa ese movimiento para intentar aglutinar a fieles bajo el ala de la izquierda. Y de una manera u otra, lo que lleva tiempo queriendo hacer Sánchez, destrozar a Podemos, para que aquellos votantes menos radicales se acojan nuevamente al Partido Socialista o alguna versión parecida y les sirva para sumar escaños. Ese parece el plan actual de Sánchez y es consciente, y todo el mundo que habla con gente lo sabrá, todos aquellos que tengan algún amigo, algún conocido o hayan escuchado conversaciones con gente de Podemos, deben tener muy claro, al menos algunos lo tenemos muy claro, que el votante de esta línea es un votante que en caso de no haber partido, se va a quedar en casa. No es un votante que puede cambiar de partido, oiga, voy a votar a este o a otro, sino se va a quedar en casa, con lo cual será ese votante radical, digámoslo así, que pocas ocasiones había votado, que creía haber encontrado un patrón que seguir y que seguramente en caso de que éste se disuelva o explote o se siente desilusionado, volverá a eso que hemos dicho en muchas ocasiones que es la nueva política de Sánchez. Sánchez quiere repetir el modelo catalán, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que es ganar con el menos número de participación importante, porque es consciente que en una sociedad como la actual, en una sociedad enfadada, a mayor número de votantes, menos opciones tiene de gobernar. Ejemplo claro, elecciones en Madrid. Ejemplo claro, por otro lado, modelo que sigue lo que pasó en Cataluña, aunque en este caso fue el independentismo, pero que si el no independentismo hubiera votado como en las anteriores elecciones catalanas, en vez del 50%, el 80%, hubieran arrasado. Pero Sánchez busca ese modelo donde la gente se quede en casa, ese modelo que algunos creemos no es democracia, y ese modelo que confirma que Sánchez realmente le interesa poco la gente, solo le interesa seguir donde está. Bueno, y de vacaciones no les vamos a decir, que eso le interesa y le encanta, mientras el resto le da exactamente igual. Otro que parecía que le daba todo igual era Puigdemont. ¿Recuerdan cuando salió hace unas semanas ya esa sentencia del Tribunal Europeo diciendo que le levantaban la inmunidad? Corrieron a decir muchos que no, que eso no afectaba nada, etcétera, etcétera. Nosotros explicamos, porque teníamos gente allí, vamos a decirlo así, cada uno interprete lo que quiera interpretar. Interpretamos que habían estado con él el día antes, porque esto saben que a veces el independentismo es como un queso de Gruyère, pero bueno, eso es otra historia. Pues que había estado el día antes con Puigdemont, que estaba cenando tranquilamente y estaba alojado en casa de una particular, digamos, con 2 escoltas de esos sorprendentes, vamos a decirlo, y que cuando conoció la noticia desapareció totalmente del sur de Francia, donde estaba, como nosotros explicamos, y fue corriendo, en este caso en coche, porque en avión sabía que podía tener algún riesgo, a Bélgica, a Bruselas. Algunos decían en aquel momento, no, eso no puede ser, porque Puigdemont no le van a tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo salió Comín, ¿se acuerdan aquel conseller con cara de poco espabilado, aquel que ha pasado por todos los partidos catalanes, otro vividor del cuento, el filósofo, diciendo soberanas, soplapolleces. En fin, Puigdemont se refugió nuevamente en Bruselas, de donde parece no sale. Y alguno decía, no, pero no va a pasar nada, etcétera. Hoy, por ayer obviamente ya, que hoy, como hemos dicho, hemos entrado más tarde, se ha presentado la Gendarmería, exactamente 3 inspectores, vamos a decirlo así, en la Universidad Catalana de Estiu, en la Universidad Catalana de Verano, que se hace al sur también, en Prada, al sur de Francia, para preguntar si este año, el año pasado estuvo en esa universidad, estaría Puigdemont dando alguna clase. De paso han preguntado por los protocolos de COVID, etcétera, etcétera. Pues le han dicho que no, que este año no venía. Según parece, sí que se cree que lo de la inmunidad fuera de Bélgica es algo más complicado de lo que nos hacen vender, sobre todo en Cataluña. Y está claro
que son de esas preguntas, de esas visitas, no diremos culturales, de la gendarmería, para, hombre, pues creemos que no querían saber si estaba para pedirle un autógrafo. Y es de esas cosas que a veces sorprenden. Siempre hemos dicho una cosa importante en estos temas, que cuando menos se espera la gente la noticia es cuando la noticia aparece. Y cuando la noticia está habitualmente explicada con anterioridad, más que una noticia, es algo que se provoca para que sea así. En este caso, explicamos y reiteramos que Puigdemont se fue tras la sentencia del Tribunal Europeo a Bélgica porque sabía y le informaron que era el único lugar donde, de momento, podía estar bien tranquilo. Que esas visitas a Francia, recordemos, interrumpió sus vacaciones en el sur de Francia. Y está claro que si esa sentencia del Tribunal Europeo no hubiera aportado nada, hubiera estado todavía en Francia disfrutando las vacaciones como nuestro amigo Sánchez está en Lanzarote. Pero está claro que no era tan claro y la visita a la gendarmería hoy es un aviso y una confirmación al entorno de Puigdemont de que mejor no salir de Bruselas hasta que salga la sentencia definitiva, que algunos creen, vamos a decirlo así, que tampoco va a ser muy favorable al personaje y que esta en el fondo ha sido un avance de lo que puede venir más adelante. Habrá que estar atentos al tema Puigdemont. Está claro, quien quiere ir a la Universidad Catalana de Verano, les aseguro que es una auténtica basura de universidad, pero bueno, siempre hay gente que le gusta perder el tiempo, pues aprovechen y lo hagan. Eso sí, los medios prostituidos catalanes van en masa a explicarnos lo listos y buenos que son los creyentes del independentismo. Y como no, vamos a hablar nuevamente, que lo hablamos desde que se aplicó la nueva ley Rider, el jueves hablamos de memoria si no nos equivocamos, y sigue habiendo los problemas, los cambios de riders de una a otra empresa. Muchos de los que han sido asegurados dicen que sus ingresos han reducido de 40 a 50 euros diarios a apenas 15 o 20 y que con eso no pueden vivir. Hombre, se imaginarán que no han contratado a los riders más que por el salario mínimo interprofesional. Y claro, hay gente que a lo mejor está cobrando 1.000 largos, pues se está quedando en lo mínimo. Eso que decía, nos vendía la ministra Yolanda Díaz, que era un acierto y que no contó, curiosamente, con la opinión de muchos riders. Estas cosas que sorprenden, que algunos creen que se hacen por el bien de todos y al final se convierten no solo en un desastre para la empresa, sino en un desastre para los trabajadores. Muchos movimientos de riders que estaban asegurados cambiando de empresas para seguir intentando trabajar de alguna manera u otra autónomos, muchas inspecciones pendientes porque no se han pasado a autónomos, es un poco un galimatías extraño. La ley dice que no pueden ser autónomos, pero los riders dicen que quieren ser autónomos. Hombre, esto nos debería llevar a alguna reflexión. Claro, muchos de los que somos autónomos también nos gustaría, no sé, pues no pagar autónomos, pero nos tenemos que fastidiar. Quizá la ley del mercado, y es lo que deberían entender los riders, es la que es, y ejerce tanto, aunque sea duro, a las empresas como a los trabajadores. Si la ley dice que han de estar asegurados y eso implica que cobren menos, hombre, también si no pagáramos autónomos, cobraríamos más. Es fastidioso, pero lo que no se puede es exigir unas cosas y luego cuando ves que no te gustan, intentar volverlas atrás. Realmente, todo esto comienza con una situación extraña y unas contrataciones, digamos, extrañas, y no deja de ser ese galimatías sorprendente. Recordemos lo que hemos explicado también hoy, que el 8% de los contratos de este mes son de menos de una semana. Y el 47% de los contratos son de corta duración, de los nuevos contratos. No estamos en una recuperación, y lo decimos con todas las palabras. Estamos como si esto fuera aquellos que les gusta el baloncesto, de ese que cuando van los partidos hace años, que se utilizó durante un tiempo
aquí estamos en lo que se denominarían los minutos basura. Es decir, aquellos en los que hay que acabar el partido, pero que no valen absolutamente para nada. Pues en el tema de recuperación parece que estamos en los minutos basura del final de la campaña de turismo. Que habrá 100, 1000, 200, 4000, 50.000 contrataciones, pero serán de los minutos basuras hasta que acabe la temporada. Y la temporada, les guste o no les guste, va a acabar en septiembre. Y las perspectivas, nada positivas. Hay que decirlo así. Aquellos que viajan en avión van recibiendo, y son detalles que todos podemos analizar y pensar. Aquellos que viajan en avión y han volado en cualquier compañía low cost, cada día estamos recibiendo mensajes de ofertas para volar el mes que viene, ofertas de 12, de 14, de 15 euros. Y dices, si estuviéramos en recuperación, no habría que sacar esos billetes a esos precios. A veces tenemos la información delante nuestro y a veces no la acabamos de ver, pero la información, como decimos muchas veces, siempre está ahí y solo hay que cocinarla para intentar entenderla y analizarla. Nos vamos a ir por hoy. Mañana tenemos el segundo café. Mañana volvemos a llevar a un hijo, una hija en este caso al tren. Esperemos no subirnos al tren y quedarnos sin programa como el otro día. Somos unos cachondos en estos temas. Ya hemos dicho que mañana suba las maletas, ella en este caso, que aún me íbamos a meter la pata 2 veces, y entonces ya pareceríamos un poco alguna cosa extraña, vamos a decirlo así. Pero tendremos el segundo café, suponemos sobre el mediodía, avanzado hacia primera hora de la tarde, y tendremos también el programa de la noche. En todo caso, tienen como siempre, Patreon, el canal, la transferencia, todas esas cosas que decimos a diarios. Atentos a los vuelos estos españoles durante las próximas horas, atentos a las decisiones de los juzgados, del contencioso administrativo, del tema de Ceuta, y atentos creemos un poquito a más largo plazo a estos movimientos en Podemos que creemos son suficientemente interesantes. No estén tan atentos con Puigdemont porque creemos que no se va a mover de Bruselas porque sabe que alguien le está mirando. Vamos a dejarlo así. Como siempre lo hemos dicho, el Patreon, el canal, la transferencia, y como siempre decimos, seguimos.